Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de la espectroscopía de fluorescencia. Bueno, para poder hablar de la fluorescencia como un método analítico, vamos a empezar a mirar qué es esto de fluorescencia. Lo definimos como un proceso de fotoluminiscencia en el cual los átomos o moléculas son excitados por absorción de radiación electromagnética. Esa definición puede sonar un poco em, rara al concepto que uno normalmente tiene de fluorescencia. ¿Y cuál es el concepto que normalmente uno tiene de fluorescencia? Esto que vemos en la imagen. Cosas que brillan en la oscuridad, ¿cierto? Eso es lo que uno normalmente tiende a asociar con la fluorescencia. Bueno, ¿qué tienen en común todos esos objetos que nosotros estamos viendo ahí en esa imagen? Que ellos están emitiendo una luz visible tras ser sometidos a una radiación incidente. Em, Sucede con algunos líquidos, con algunas sustancias, eso que ven ahí de lo que está pintada la cara de la persona se llama fluoresceína. Supongo que ustedes han experimentado alguna vez estar en un lugar oscuro, una discoteca o algo por el estilo, con una camiseta blanca y de un momento a otro ven que esa camiseta y todas las camisetas blancas que ven alrededor están brillando en la oscuridad porque están recibiendo la luz de una lámpara. ¿Qué creen que pase cuando se apague esa lámpara inmediatamente o cuando usted salga del lugar? Inmediatamente esa camiseta va a dejar de brillar y va a tener su color blanco normal. Ok, entonces la fluorescencia, volviendo otra vez a la definición, es un proceso de excitación a través de una luz incidente externa y cuando las moléculas vuelven a su estado basal empiezan a emitir luz visible. Ok, ahora miremos otro concepto, fosforescencia. Volvamos a las imágenes anteriores. ¿Qué diferencia hay con estas nuevas que puse ahora? Acá, todos estos objetos brillan cuando les es sometida una radiación y están brillando mientras esa radiación es incidida sobre ellos. Estos otros objetos, miren que nosotros alguna vez por ahí en una bolsita de papas o alguna artesanía hemos comprado a un muñequito, un juguetito, una figurita que brilla en la oscuridad. No importa que usted apague la luz de su casa, ella sigue brillando, ella queda brillando. Ok, ¿cómo pasa eso? Resulta que en la fluorescencia, para que el objeto brille en la oscuridad, tiene que estar recibiendo una radiación incidente. En la fosforescencia, el objeto recibe una radiación, una luz incidente, y él, para lograr su estado basal nuevamente, empieza a emitir luz, se empieza a relajar emitiendo luz radiante, pero lo hace por un tiempo un poco más prolongado, de una manera más lenta. Eso se manifiesta en que aún estando la luz incidente apagada, pues el objeto sigue brillando por un tiempo. Ok, esa es la gran diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. Cuando usted le pregunten qué diferencia hay entre fluorescente y fosforescente, pues ya sabe, lo fluorescente necesita una luz para brillar, lo fosforescente puede brillar sin la luz. Ok, miremos entonces cómo se explica eso desde un punto de vista atómico. Ok, la absorción de luz se le, bueno, se aplica en la sustancia, en el cuerpo que al que se va a realizar el proceso. Una luz incide sobre él con una longitud de onda determinada. En esa absorción de luz se pasa de un estado basal a unos ciertos niveles de estados excitados. Para que esos electrones que ascendieron de nivel, que cambiaron de nivel, que sufrieron una transición electrónica, bajen nuevamente a su estado basal, va a pasar que en este pequeño trayecto sufran un tipo de relajación no radiante. ¿Cómo así? Pueden ser estados vibracionales, estados rotacionales,
emitirán algún otro tipo de energía por una ruta un poco más rápida que emitir luz hasta este punto. Y de aquí en adelante, para lograr el estado basal nuevamente, van a seguir un camino en el que van a emitir luz. ¿Cuál es la diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia? Que en la fosforescencia ellos van a tardar un poco más. O sea, este camino de acá hasta cierto punto lo van a retener un poco esa energía y le van a liberar un poco más lentamente. Ok. Entonces se absorbe luz con una determinada longitud de onda y se emite luz en una longitud de onda diferente. Usualmente la luz absorbida está en el rango ultravioleta y la luz emitida está en el rango visible. Lo que sucede, por ejemplo, con la camiseta blanca que brilla en la oscuridad. Se le está sometiendo una luz ultravioleta y está brillando a una luz que uno puede observar. Ok. Bueno, ¿cómo sería un espectro de absorción, un espectro de emisión? Bueno, sucede como lo que nosotros habíamos visto en, en el tema de espectroscopía ultravioleta visible. Una luz en el ultravioleta se genera un espectro de emisión con una determinada longitud de onda de emisión. Cuando se deja de emitir la luz radiante, la luz incidente, empieza a haber un desprendimiento de energía en forma de luz que también tiene unas determinadas longitudes de ondas, pero miren que está un poco más corrido porque está en una longitud de onda mayor. Acá está normalmente el rango ultravioleta, acá está normalmente en el rango visible para un mismo compuesto. Bueno, la espectroscopía de fluorescencia es, en cuanto a la forma de utilizarla, la preparación de la muestra, incluso la forma del equipo, es muy similar a la espectroscopía ultravioleta visible. El aparatico se parece mucho por fuera, pero ¿a qué va aplicado este método? ¿Cuál es la utilidad del método de espectroscopía de fluorescencia? Se utiliza mucho para aromáticos y sus derivados. O sea, toda molécula que tenga de pronto un anillo aromático en su estructura, es muy eficiente utilizar el método de espectroscopía de fluorescencia. Sustancias que tengan dobles enlaces conjugados. Por ejemplo, esta que vemos acá, esta es la vitamina A, esta molécula. ¿Qué es un doble enlace conjugado? Es una secuencia de dobles enlaces en las que se intercalan. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Por qué las sustancias con dobles enlaces conjugados tienden a tener este efecto fluorescente? Cuando se emite una luz sobre ellas, ellos lo que empiezan es a manifestar un fenómeno llamado resonancia, en el que los enlaces empiezan a cambiarse de puesto, uno después del otro, empieza a haber un movimiento de los dobles enlaces hasta que otra vez vuelven a su camino o a su posición inicial en un proceso cíclico y constante. Eso es lo que le ocurre también a los aromáticos o al anillo de benceno en especial. Eso se llama resonancia. Ok. También metales, algunos metales que no absorben en la región ultravioleta visible. Normalmente los metales que absorben en la región ultravioleta visible son metales de transición, o sea, los que están como en la mitad de la tabla periódica. Entonces, aquellos de no transición, como los de los grupos 1A, 2A, pueden ser analizados por medio de este método. Acá tenemos una imagen de unas sustancias que tienen un cierto grado de aromaticidad, como la piridina, el furano, el tiofeno y el pirrol. Resulta que estas moléculas que están acá no absorben o no tienen ese fenómeno, esa característica de ser fluorescentes.
pero muchos derivados de ellas, sustancias que presentan una parte de su estructura como uno de estos, sí suelen ser fluorescentes. Por lo tanto, familias de este tipo de compuestos, bueno, ¿quiénes tienen eh, esto en su estructura? Normalmente alcaloides. Los alcaloides tienden a ser muy ricos en estas estructuras o tienen estas estructuras en toda su molécula. Entonces se pueden analizar por medio de espectroscopía de fluorescencia. Bueno, ¿cómo sería el equipo de espectroscopía de fluorescencia? Ok, nosotros, si le quitamos esta partecita aquí, prácticamente podría parecerse mucho a un equipo de ultravioleta visible. Tenemos una lámpara, una luz incidente, tenemos una muestra que absorbe y que luego emite. Se puede medir la emisión o la absorción de esa luz. Bueno, el equipo de fluorescencia tiene por otra parte un dispositivo, un, um, sí, un filtro, otro detector que mide el rayo de luz que está emitiendo la muestra luego de que se le ha incidido la luz. Entonces esa es como la diferencia. Por otra parte se está midiendo la luz incidente y por acá podemos medir la luz que ha incidido luego de hacer el proceso de absorción. O sea, se pueden tomar dos medidas diferentes acá con el equipo. Bueno, eso por parte de la espectroscopía de fluorescencia. Bueno, ¿cómo usamos la espectroscopía de fluorescencia? De una manera muy similar a como hemos usado la espectroscopía de ultravioleta visible. Espectros de absorción o de emisión y podemos hacer también curvas de calibrado. ¿Por qué razón? Porque la radiación de luz, la cantidad de luz emitida en la fluorescencia depende de la concentración, o sea que esto también obedece la ley de Beer. Por eso podemos tanto cualificar como cuantificar. Ok, vamos a hablar ahora de la espectroscopía atómica. La espectroscopía atómica la vamos a dividir como espectrometría de masas, que esto es un tema aparte, y como espectroscopía o espectrometría óptica atómica, entre las cuales se encuentran espectroscopía de emisión atómica y espectroscopía de absorción atómica. Listo. Bueno, ¿en qué consiste la espectroscopía atómica? Bueno, en que nosotros hace un momento lo que hacíamos era medir estados de excitación en moléculas completas. Relajación, excitación en una molécula completa. Acá lo que nosotros vamos a tener en cuenta es átomos solos o iones. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de medir cómo se excita y cómo se relaja solamente un átomo? Pues realizando un proceso de atomización. ¿Qué sería un proceso de atomización? Tomar nuestra muestra, convertirla en solamente átomos para luego ejercer hacer incidir una luz sobre ellos para medirle las propiedades que nosotros ya hemos estado midiendo anteriormente. Ok, ¿cómo hacemos ese proceso de atomización? Hay varios métodos, como el de plasma acoplado inductivamente. ¿Cómo es ese proceso de atomización? Resulta que nosotros tenemos la muestra, la colocamos en nuestro equipo, a esa muestra se le hace incidir un plasma a una temperatura demasiado alta, miren aquí. ¿Qué sería un plasma? Bueno, normalmente el plasma está hecho con argón, o sea, son electrones y átomos de argón moviéndose a velocidades demasiado altas, tan altas que se genera esta temperatura. Y el choque de esos electrones provenientes del argón generan golpes a las moléculas de mi muestra, la desintegran en átomos que luego yo voy a analizar. Otra forma de atomización que es muy común, es la que de pronto podríamos encontrar más fácilmente en un laboratorio por acá, es la de llama. Trabaja a 1700,
3150 grados Celsius, muy utilizada para determinar metales en muestras, dado que es como la aplicación más grande que se le da a este método. Hay otra electrotérmica de corriente directa de plasma, similar pues a la primera, temperaturas muy altas, de arco eléctrico o de chispa eléctrica. Entonces hay diferentes formas de atomizar la muestra. Ok, cuando nosotros hemos realizado ese proceso de atomizar la muestra y de someter esa muestra al espectro, vamos a aplicarle una llama, una descarga eléctrica, otra fuente como la que nosotros hemos mencionado, y eso va a lograr una excitación de la molécula. Vamos a tomar aquí como ejemplo un átomo de sodio. Recordando un poco el tema de configuración electrónica, un átomo de sodio tiene una configuración electrónica que termina en 3s1. ¿Qué significa eso? Que el átomo de sodio tiene un electrón en un orbital s en el nivel 3, ¿cierto? Tiene un solo electrón de valencia. Si nosotros sometemos a un átomo de sodio a cualquiera de estas, ese electroncito se va a subir posiblemente hasta un subnivel 3p o a un 4p o hasta incluso un 5p. Cuando él empiece otra vez a tratar de buscar su estado relajado, su estado basal, va a empezar a bajar de energía. El electrón que subió hasta un nivel 5p va a ir bajando y esa relajación se va a manifestar en una longitud de onda de 285 nanómetros. El que subió al 4p, 330, el que subió al 3p, 590 nanómetros. Entonces ese sería el espectro de emisión del sodio. Lo veríamos de esta manera. Ok. El espectro de absorción ocurre cuando ya nosotros teniendo atomizado, habiendo hecho el proceso, además de haber sometido mi analito a una fuente de calor, a una descarga eléctrica, a un plasma, etcétera, después de que ya le esté atomizado, yo le voy a someter a una luz para que él absorba. Y esa absorción él la va a realizar a diferentes longitudes de onda también. Esa es la diferencia entre un espectro de emisión y un espectro de absorción. Se mide la energía con la que él emite luz y otro es se mide la longitud de onda que él puede absorber. Bueno, ¿cómo sería un equipo de absorción atómica o de emisión atómica? Necesitamos primero que todo una muestra en estado líquido. Se pueden procesar muestras en estado sólido, en estado gaseoso, pero ya se requiere como de unas características del equipo diferente. Necesitamos, como nosotros, por ejemplo, vamos a usar este método para analizar metales, lo que vamos a hacer es procesar el metal, hacer una digestión hasta que tengamos la muestra en estado líquido. Nebulizamos nuestra muestra. ¿Qué es nebulizar? Nebulizar es convertir un líquido en pequeñas gotas ínfimas como un rocío, como un spray, gotas de tamaño de partículas muy pequeñas. Ok, entonces tenemos un spray, una nebulización de mi analito junto con el solvente. Cuando nosotros sometamos a ese analito a un proceso de desolvatación, o sea, vamos a deshacernos del solvente, vamos a tener lo que llamaríamos un aerosol seco, o sea, vamos a tener gasificado nuestro analito y solamente él. Cuando nosotros volatilizamos entonces el analito, vamos a obtener átomos libres, vamos a obtener iones, vamos a obtener moléculas que
a partir de este momento van a empezar a ser incididas por la llama, por el plasma o por la luz radiante, etc. Ok, aquí tenemos pues una imagen de cómo es un equipo de absorción de emisión atómica visto desde afuera. Entonces tenemos la muestra, un nebulizador, que es lo que hace lo que acabamos de mirar en la imagen anterior. Cuando ya se ha nebulizado, pasa por nuestra fuente de destrucción de la materia, de ionización. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de que es un plasma. Tenemos un dispositivo que aísla la longitud de onda, o sea, capta la emisión de mi muestra y la lleva hasta un transductor que lo que hace es convertir esta longitud de onda en una energía que se pueda procesar y llevar a algo que uno pueda ver y medir. Listo. Bueno, la espectroscopía de absorción y de emisión atómica es muy útil, como les mencioné en algún momento, para medir metales. Es como el uso más extendido que tiene. Metales, especialmente metales de transición. Metales, hay más o menos unos 70 elementos de la tabla periódica que uno puede determinar por medio de este método. Es bastante útil a la hora de determinar, bueno, por ejemplo, hay muchas investigaciones que se hacen acá con mercurio en el atún, por ejemplo, se hace por espectroscopía de absorción atómica. ¿Cómo se usa? Pues la misma forma que nosotros hemos estado mirando con el ultravioleta visible, con el de fluorescencia, se emplea en este método. Espectro de absorción, espectro de emisión para cualificar la materia y debido a que nosotros la cantidad de eh, luz que puede absorber o que puede emitir depende de la concentración, podemos hacer una curva de calibrado de concentración con respecto a la absorbancia, una línea recta, así como nosotros ya lo hemos estado haciendo para cuantificar la materia. Ok, en la próxima clase vamos a estar mirando la espectrometría de masas, que es un método tanto cualitativo como cuantitativo, y uno que está muy asociado a ella, que es la cromatografía, que es un método que se usa tanto para separar como para determinar de qué está hecha una muestra. Y tiene como una connotación un poquito diferente a todo lo que nosotros hemos estado mirando. Y un método que es muy útil, muy empleado, especialmente por ustedes los microbiólogos, que es la electroforesis. Muy útil para proteínas, muy útil para determinar ácidos nucleicos en muestras, para a veces determinar secuencias de proteínas o de los aminoácidos en una proteína. Entonces eso va a ser el siguiente tema. Electroforesis y cromatografía acoplada a espectrometría de masas. Entonces vamos a vernos en una siguiente clase.